Emilio Cortavitarte, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Pues por aquí estás y por aquí estamos. Sí, Vamos a contar cosas. A ver, una alegría para el mundo mundial, de la cual ya hablamos ayer como noticia importante y que nos alegró, pero tiene mucho más que simplemente decir lo que ha pasado. Nuevo alcalde en Nueva York y además tú lo amplías. Y otras noticias del imperio. Pues ya que te sí. apetece hablar del imperio y del alcalde de Nueva York, pues las reales, Bueno, otras buenas noticias del Imperio otras también. buenas noticias. Pues es que no sé, ya escribí. No, 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 que es que yo antes te lo he dicho tal cual tú lo has dicho, pero es evidente que también son buenas noticias. Vale. Bueno, sí, supongo que como noticia la elección de Mandani ya es una cosa conocida, ha aparecido en los medios y demás. Será el 111 alcalde de Nueva York. Y yo, más que eso, y no sé si habéis entrado en otros programas, quisiera hablar un poco de él y de su programa y de un poco explicitar cómo, qué elementos opino yo a través de los opinadores estadounidenses que han contribuido a esta situación, ¿no? Vale. Eh, y que me parece que, bueno, me parece que es interesante porque puede servir de lección no únicamente en Estados Unidos, opino, ¿eh? Y también, bueno, será una de las reflexiones en todo caso que podemos hacer al final. Bien, ¿quién es este hombre? Es un hombre joven, de unos 34, 35 años, proviene de una familia de origen hindú, pero que llevaba, vamos, que su generación, la generación de sus padres, ya vivieron en África y es allí donde él nació. Su madre es una, bueno, bastante conocida directora de origen hindú establecida en Estados Unidos cuando él tenía más o menos de 10 años, creo. Y conocida en el sentido, eh, es una cineasta un poco alternativa, pero conocida en el mundo del cine, pues eso, del cine alternativo, del cine de Sundance y este tipo de cosas que vemos algunas gentes en filming y en los canales no habituales, vamos. Vale. Entonces, digamos que él proviene de una clase pequeño burguesa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De gente, su padre creo que ha sido profesor en algún sitio, él ha pasado por algunas universidades y escuelas de altos estudios de los Estados Unidos y demás, pero se ha presentado por el Partido Demócrata, pero se ha presentado formando parte de una fracción que trabaja dentro del Partido Demócrata, pero que no es estructuralmente no es del Partido Demócrata y de la que aquí hemos hablado en otras ocasiones, que no sé si la gente recordará, que son los llamados, bueno, la DSA en inglés, Democratic Socialist Americans, es decir, los socialistas democráticos americanos. Esto es una formación no muy estructurada, no excesivamente estructurada, que la ventaja que tiene o la virtualidad que tiene es que agrupa personas que no necesariamente forman parte del Partido Demócrata y que se reúnen no solamente cuando hay procesos electorales, y se reúnen en general para dar apoyo a posiciones, digamos, vamos a decir, socialdemócratas o incluso más allá de socialdemócratas, ¿no? Yo he llegado a conocer incluso a personas de Black Rose, que es una organización anarquista estadounidense, sobre todo con presencia en California, Florida y en algún otro lado, que reconocían que en algunos momentos habían entrado en contacto con esta gente para hacer determinadas cosas, ¿no? Es decir, o para hacer determinadas reclamaciones o determinadas luchas.
Bueno, él llevaba, creo que había sido, si no me equivoco, reelegido o elegido y reelegido en dos ocasiones como miembro de lo que se llama la Asamblea Estatal de Nueva York por Long Island y, vamos, unas de esas zonas, digamos, progres, ¿no? de, de Nueva York, al menos progres desde nuestro concepto y desde las películas que vemos y los reportajes a los que asistimos y demás. Y es también, para que la gente lo sepa, parece ser que es rapero y hip hopero y ha hecho algunas canciones y tiene por ahí algunas cosas editadas y también le ha hecho música algunas veces a su madre para sus películas. Y aparte de eso, pues él llegó a ser representante en esa asamblea de Nueva York, por ese territorio de Nueva York, pues con un programa muy socialdemócrata, ¿no? Para lo que es en estos momentos Estados Unidos, incluso para lo que era cuando fue elegido, ¿eh? Porque ni tan solo en ese momento el Partido Demócrata estaba en esas posiciones, ¿no? Un programa que hablaba de vivienda, que hablaba de reforma de la policía, que hablaba de servicios básicos públicos, que hablaba de energías renovables, de de gratuidad de transportes públicos para determinadas personas, de actuar contra los desahucios abusivos, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí este hombre se hace un nombre, por decirlo de alguna manera, dentro de las filas progresistas en Nueva York y se presenta a las primarias del Partido Demócrata. Ya en ese momento empieza a ser percibido como un personaje peligroso, no solamente por el establishment del Partido Demócrata, sino más allá del establishment del Partido Demócrata y empieza a recibir artículos críticos pues, de New York Times, de Wall Street Journal, bueno, pues de toda la parafernalia que hay ahí detrás y de todos los medios que en algunos momentos se nos presentan como medios democráticos y como medios progresistas en Estados Unidos y luego pues, resulta que no lo son tanto. Incluso, pues como digo, de mucha gente de su propio partido. Y se le empieza a hacer una campaña bastante dura que, bueno, pues dura lo que dura hasta que él sale representante de la Asamblea. Bien, extrañamente consigue la nominación, es decir, nadie daba un duro por él y consigue la nominación por el Partido Demócrata y a partir de aquí pues ya eh, por un lado su campaña y por otro lado la campaña en contra sube de nivel, ¿no? Eh, él ha conseguido un 51% de los votos prácticamente y un señor que seguramente que os sonará, que responde al nombre de Andrew Cuomo, que fue gobernador de Nueva York y que su padre fue alcalde de Nueva York y que está Cuomo en italiano, y que, bueno, apellido italiano, y que está eh, implicado en algunos asuntos turbios de textos de sexualidades que no les gusta a los norteamericanos y este tipo de cosas, que incluso perdió la nominación por el Partido Republicano, pero que se ha presentado Nueva York como independiente con el apoyo de Trump. Y ha habido un tercer candidato republicano que ha sido el que menos votos ha obtenido, ¿no? Un 7% aproximadamente. Bien, ¿cómo se ha hecho esa campaña? Pues se ha hecho a través evidentemente las campañas en Estados Unidos eh, son con dinero, entonces se ha hecho a través de conseguir aportaciones de dinero fundamentalmente de clases medias y clases bajas, eh, mientras que Cuomo evidentemente tenía detrás pues, a toda la todo el poderío de una ciudad como Nueva York. No obstante, parece ser, o lo que dicen algunos medios, es que prácticamente han tenido la misma cantidad de dinero para hacer la campaña, pero sobre todo él ha contado con algo que ya en otros momentos, en alguna campaña estadounidense, ya vimos que a las presidenciales ya se había convertido en el hecho clave,
que son los voluntarios y voluntarias, ¿no? Al parecer ha llegado a tener alrededor de 100.000 voluntarios y voluntarias que, según las cuentas que él mismo da, han visitado 3 millones de hogares en Nueva York. Nueva York es un poquito más grande, pero bueno, tocar seguramente que han tocado más de 3.000 puertas, pero según ellos han abierto 3.000 puertas, ¿no? Detrás no solamente hay una cara joven, multirracial, etcétera. Él ha tenido acusaciones de que cuando ha hecho determinadas matrículas se ha presentado como personaje multirracial, incluso afroamericano y tal, y bueno, porque ha recibido todo tipo de críticas, y también que vaya con corbatas y defiende esas cosas, que vaya con corbatas si es comunista, es decir, todo este tipo de cosas, ¿no? El nivel máximo ahora es el de que es un candidato comunista, que es lo que ha dicho Trump de él. Bueno, pues vamos un poco a ver cuál es su plataforma electoral, digo, para que alguien también tome nota, ¿no? Porque podría ser interesante que alguien tomara nota. Por ejemplo, su programa plantea autobuses urbanos gratuitos para determinada gente, plantea la protección medioambiental, control de armas superior al que hay en otras zonas del Estado, la defensa de los derechos del colectivo, de las personas LGTBIQ+, etcétera, facilitar el acceso a la vivienda. A tal efecto parece que ha presentado un programa y ahí está más o menos a la par con Pedro Sánchez, pero él solo para Nueva York, de 200.000 viviendas de acceso digamos, fácil, ¿no? Relativamente barato. Una idea que me parece absolutamente muy interesante, que es crear supermercados públicos un supermercado público en cada distrito, de manera que ese supermercado público pueda competir a nivel de precios con los otros supermercados y abaratar precios. El tema de la educación 0-3 absolutamente gratuita en la ciudad de Nueva York. Establecer el salario mínimo de 30 euros por hora, que no sé exactamente, esto lo he visto en el programa, pero no sé exactamente si eso se puede hacer así, ¿no? En Estados Unidos. O sea, no sé si es exactamente si un alcalde tiene la potestad o la posibilidad de imponer un salario base, ¿no? De 30 he dicho dólares o he dicho euros, no sé, es dólares, 30 dólares por hora. Pero bueno, también me parece interesante, ¿no? Subir los impuestos a partir de tanto las personas como las corporaciones a partir de una determinada cantidad que él sitúa en $1.000.000, que me parece, vamos, una cantidad bastante respetable. Y luego es una persona que ha tenido una posición bastante firme con respecto al tema de Gaza, de la guerra de Gaza y de Palestina, y que se ha comprometido en una campaña, y evidentemente era una cuestión de mucho riesgo, a que si él era nombrado alcalde de Nueva York, si Netanyahu se acercaba por Nueva York, él haría cumplir el mandato de la Corte Penal y haría todo lo posible porque la policía de Nueva York detuviera a Netanyahu. Aquí a lo mejor nos encontraríamos con un tiroteo entre el FBI por un lado protegiéndolo y la policía, bueno, el FBI, Mossad y CIA, y la policía de Nueva York por el otro, pero bueno, ahí está. Vale. Y decir que ha sido un aldabonazo dentro del Partido Demócrata, que él al final del Partido Demócrata ha recibido los apoyos de esta mujer, Alexandra Ocasio-Cortez, que supongo que conocéis, que es una de las esperanzas chicanas dentro del Partido Demócrata, también del viejo Bernie Sanders, ¿no? Siempre en estas posiciones, y bastante apoyo de determinados sindicatos, ¿no? Como la Federación Unitaria de Maestros,
una asociación que hay de enfermeras, un sindicato de empleados de servicios de la, bueno, del territorio o de la zona de Nueva York. Y por último, antes de que me preguntes alguna cosa, pues que acabado el proceso y nombrado, bueno, sabido ya que ya iba a ser el nuevo alcalde, pues ha tenido su discurso, del cual he podido leer algunos trozos. Me ha parecido un discurso muy interesante, ¿no? Varias cuestiones. En primer lugar, en un apartado en el que él dice algo así como: las clases dominantes tratan que nos enfrentemos entre nosotros, que los que cobráis $20 penséis que los que cobran 30 son los que realmente os pisotean y tal, pero eso no es así, ¿no? Eso está mucho más arriba, eso nos lo están metiendo en la cabeza y tal. O temas como plantear que él en realidad lo que quiere es una sociedad, bueno, va a hacer, digamos, o pretende hacer eh, una gobernanza contra la oligarquía y el autoritarismo, y con mensajes bastante concretos a Donald Trump, que, como sabéis, en los últimos días le había amenazado con llevar a Nueva York Nacional. la Guardia Nacional única en cuanto se proclamaran resultados, ¿no? Bueno, más o menos hasta aquí este señor, que no sé si tienes alguna pregunta o seguimos con alguna cosita más. No, De... lo único que se me ocurre es si todas esas cosas que él dice, promete o anuncia, tiene, digamos, capacidad para hacerlas, competencias que se llama para ejercerlas, como de cada un Sí. salario mínimo, detener a Netanyahu si va por Nueva York, etcétera, etcétera. Si son competencias, digamos, de un alcalde, o por encima de él hay otras autoridades que no. Pero en fin, como no estoy al tanto Sí. de las competencias de un alcalde en una ciudad como Nueva York, pues me queda esa duda. Si son palabras bonitas o son cosas que puede hacer, que podrá hacer. Sí, a mí hay también aspectos del programa y de lo que ha dicho que me parecen curiosos, que parecen más el programa de alguien que se va a presentar a las presidenciales, que no el programa de alguien que va a ser alcalde de Nueva York. También, como tú, desconozco la capacidad federal de las ciudades y de los estados en Estados Unidos a fondo, aunque sé que los estados la tienen, o sea, la tienen para lo negativo y por tanto la tienen para lo positivo. Luego, en todo caso, en las otras noticias del, del imperio hablaremos de una noticia que tiene que ver con esto. En principio es un estado mucho más federal de lo que nosotros nos imaginamos, ¿eh? Pero ya no sé la capacidad de las ciudades y especialmente de las grandes ciudades. Y porque después va Trump y les manda a la Guardia Nacional Claro, y se la bueno, tienen que comer. bueno, sí, pero Pueden aparte de eso, protestar, pero se la comen. Sí. sí, pero aparte de eso, sí que es cierto que hace, no sé, 20 o 30 años se hablaba bastante de algunas experiencias municipalistas cercanas entre comillas, al municipalismo libertario, tal y como entendemos libertario en Europa, en la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Lo cual debe querer decir que hay bueno, que los ayuntamientos tienen un margen, igual que aquí también lo tienen, no, quizás no para un salario, sí lo tienen para un salario respecto de sus trabajadores y trabajadoras, pero lo tienen, por ejemplo, pues para el tema de los servicios públicos o de los servicios de transportes, etcétera. Pero si te fijas, si os fijáis, la mayor parte de las cosas que he dicho que iban en el programa tienen que ver con eso, ¿no? Con capacidades
que podría tener un ayuntamiento. Vamos a ver eh, cuántas puede llevar a cabo, entre otras cosas, porque evidentemente no va a ser solo un problema de que Trump le envíe a la Guardia Nacional, es decir, pues que Nueva York es Nueva York, ¿no? Entonces ahí está Wall Street, ahí tal, y por tanto que seguramente que este hombre se va a pasar la vida, bastante probable que se pase la vida en los tribunales porque grandes corporaciones le lleven a juicio por hacer determinadas cosas que ellos van a interpretar automáticamente como contrarias a la Constitución Europea, contrarias al libre mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que de alguna manera, evidentemente hablamos de Nueva York, no hablamos de Kansas City, pero se demuestra que hay una parte de la sociedad norteamericana que no está tan aletargada y que no toda la sociedad norteamericana es la que tratan de hacernos ver cada vez que hay una aparición televisiva de Trump y toda aquella gente con sus gorras y con todo lo demás, ¿no? Y que evidentemente en una ciudad que probablemente es la ciudad más multicultural, y evidentemente la ciudad más grande de los Estados Unidos, puede triunfar una candidatura de este tipo, ¿no? Es decir, de un hombre con estas características, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer, pero bueno, de un hombre con estas características y, y que la ha sabido de alguna manera recoger todo esto. Y por otro lado decía, no me parece una cuestión solo de reflexión allí, sino que me parece una cuestión de reflexión aquí. Es decir, va la izquierda socialdemócrata europea está sollozando continuamente, ¿no? Porque hay este avance de la ultraderecha y de la derecha y todo este tipo de cosas, y uno se pregunta si bueno, es una pregunta retórica, ¿eh? Si la izquierda socialdemócrata europea, incluida la española, está haciendo estas cosas o está prometiendo estas cosas y llevándolas a cabo, ¿no? Eh, porque evidentemente una de las cuestiones que hacen que la gente se vaya hacia otras posiciones es la desafección, ¿no? No solamente los trazos gruesos de los insultos y, el barullo y el ruido y todo lo demás, sino que también la desafección cuando la gente ve que aquellos políticos y políticas a las cuales ha votado y que le han prometido determinadas soluciones, pues no las están dando, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena noticia, no solamente porque sea una noticia contra Trump y demás, sino porque es una buena noticia a ese nivel, ¿no? A nivel, sin autoproclamarme yo ahora aquí socialdemócrata, ni mucho menos, pero es una noticia que demuestra que existe otro tipo de personas en los Estados Unidos con otros criterios y que probablemente el partido, como ya dijimos, después de las elecciones, el Partido Demócrata se equivocó de medio a medio con todo, ¿eh? Con el programa, con las personas y con todo lo demás. Muy Luego, bien. ¿qué más? No, explico si te parece alguna noticia más, ¿eh? Ha Sí, habido, alguna buena noticia más. sí, sí, sí. Por ejemplo, la nueva gobernadora de Virginia es demócrata también. El Tribunal Supremo de Nueva Jersey. Todo eso ha sido elecciones que se han producido esta semana o a principios de esta semana o finales de la semana anterior, ¿vale? El Tribunal Supremo de Nueva Jersey, que tiene que tocar, entre otros temas, el tema del aborto, también ha ganado. Los tres nuevos miembros son, digamos, progresistas y queda una relación de 5-2 con los conservadores. También también han conservado no sé si antes he dicho, nueva gobernadora en Virginia, creo que sí. No sé Sí, si he sí, dicho sí, nueva. sí, lo has Sí. dicho. Vale, pues también Nueva Jersey tiene nueva conservadora de carácter demócrata, y un tema que probablemente sea mucho más interesante, y es que ahora sería un poco difícil de ver su trascendencia, y es que ha habido un referéndum en California
donde por 64, el 64% de los votos frente al 36%, California, por número de habitantes y demás, se añade 5 escaños para la Cámara de Representantes. Es decir, que no estaban en la anterior elección. ¿Vale? En la anterior elección, California iba con una cantidad de representantes que venían digamos, de la situación anterior, que no se habían tenido en cuenta, y entonces se abre la posibilidad de esos 5 escaños. Yo creo que, evidentemente, eso que ahora mismo ha sido aprobado por referéndum, pues seguramente va a ser llevado por Trump y su gente, pues ante donde sea, para tratar de impedirlo, porque no en vano pues tienen elecciones a la Cámara de Representantes en el año 26, y ahora mismo la diferencia entre republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes, lo que aquí sería el Congreso, pues es de 6. ¿eh? Entonces, bueno, California es fundamentalmente demócrata, o además por lo menos vota fundamentalmente demócrata, y ya sabéis que allí los votos se arrastran, Sí. no se divide el porcentaje. Entonces, bueno, pues también es otra noticia que no creo que haya gustado para nada a Trump y a todo su equipo. Estás hablando de elecciones de medio mandato, de esas que se... Ah, Sí, sí, estoy pensando en las elecciones de medio mandato, en las cuales California, que si no me equivoco es el territorio, vamos, el estado de los Estados Unidos que tiene mayor representatividad, creo que es una representatividad, iba a decir 60 y pico, pero no puede ser con esa correlación de 219, o quizás sí, quizás sí. Pero bueno, creo que anda por ahí. Es decir, vale, vale. tiene un número de es el número de representantes más alto de todas las. Entonces, bueno, pues también es una noticia ahí interesante a ese nivel, ¿no? Que nos da una cierta esperanza de que el imperio, pues, contraataque, o alguien dentro del imperio, o alguien dentro del imperio contraataque. Muy Sí, bien. sí, previamente Trump no lo ha asumido en una guerra civil, que también es otra posibilidad. Bueno, pues si ese era el primer punto, es el momento de poner música que hacemos aquí, ¿no? Ujú. Pues vamos a ello, vamos a escuchar música y continuamos. De acuerdo. Continuamos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay. Estamos hablando con el compañero Emili Cortavitarte, presidente de la Fundación Salvador Seguí, militante de CGT, historiador, profesor de historia, todas esas cosas que de vez en cuando conviene recordar a la audiencia por si hay alguien despistado o es la primera vez que nos escucha. A ver, Mm, me hacéis unos titulares, no solo tú, sino todos nuestros Bueno, compañeros no que nos los pidas. os lo pasáis más bien. A ver, mentiras y no me lo he apuntado bien, y teatro en el Tribunal Supremo. Mentiras y teatro en el Tribunal Supremo. Mm. Vale, que sí que lo estamos viendo. A ver, ¿cuáles son las que tú has apreciado? Bueno, mentiras, muchas, 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 muchas. Pero bueno, voy a referirme a unas pocas, y para no aburrir tampoco a la audiencia, porque seguramente que la gente va un poquito harta del, del mega análisis sobre todas las cosas que están pasando en estos momentos en el Tribunal Supremo con el juicio al fiscal general del Estado, ¿no? Y luego, pues más bien del teatro, ¿eh? Y con algunas reflexiones sobre por qué hemos llegado hasta aquí, o por qué se ha llegado hasta aquí. No porque hemos llegado nosotros, no, nosotros hemos llegado porque nos han llevado, ¿no? Digamos. Bueno, eh, quizás el título debería ser Mentiras consentidas, ¿eh? Para entendernos mejor. A ver, Porque digamos que, a ver, en principio se supone que toda persona que está ante un juez puede decir mentiras si es en defensa propia. No debería poder decirlas si es un testigo. testigo no puede mentir, no No debe puede, no, mentir. no deben mentir.
y está penalizado, es Y decir, está, sí, 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 es sí, perjurio. es Eh, perjurio. ujú, Entonces, bueno, hay maneras sutiles de no caer en el perjurio, sobre todo si tienes al otro lado a un tribunal que es especialmente caritativo con tus intervenciones, ¿no? mm, ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a, bueno, en primer lugar, habría que decir que a mí me ha extrañado, como a mucha otra gente, eh, el tema de que no nos estén retransmitiendo este juicio, ¿no? Cuando sí ¿no? que no, cuando sí que nos retransmitieron el del procés y lo teníamos ahí en pantallita y tal, ¿no? Bueno, ahora este tribunal del cual forman parte algunas de las personas que estuvieron en el tribunal del proceso ha decidido que no y que entonces lo pasa a unos periodistas que están situados en unas habitaciones adyacentes y luego estos periodistas de alguna manera pues, lo pueden copiar y reproducir y tal. Pero bueno, pues hay como un especial interés en que no tengamos, digamos, noticias de primera mano. ¿No? Mm. Y por tanto que alguien nos dé cortes concretos de lo que ahí se habla. Y claro, cuando te dan cortes concretos, pues evidentemente hay alguien que subjetivamente decide qué cosas son más importantes y menos y tal. Y luego, pues, de alguna manera te vas enterando a través de, por la prensa escrita, a veces por la radio, etcétera, pues de otros cortes que no has podido ver o que no has podido escuchar porque tampoco tienes todo el tiempo del mundo para estar en esto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo creo que de momento la intervención las dos intervenciones estelares y más espectaculares han sido las de Miguel Ángel Rodríguez y las de ese señor particular, ¿no? Y el señor particular. Y yo creo que responden a todo un criterio de bulos y a todo un criterio teatral en el que entraré después, ¿no? Quiero decir, mm, y que además han sido especialmente protegidas por el tribunal. ¿Eh? Es decir, en la primera sesión, el tribunal mm, corrigió a las personas que intervenían y les exigió que dieran datos o que plantearan cosas fehacientes. Y a mí no me extrañaría nada que cuando llegara el interrogatorio al fiscal general también pasara eso. ¿Eh? Y bueno, ya se le ha revisado todo lo que se le tenía que revisar, pero me imagino que el proceso de revisión va a ser muy, muy superior. En cambio, pues yo qué sé, Miguel Ángel Rodríguez se puede permitir el lujo de decir que este hombre no es un delincuente, que es una cosa que raya, ¿no? Es decir, no es un delincuente porque todavía no ha sido juzgado, pero evidentemente una persona que ha sido, que tiene una inspección de Hacienda que dice que ha defraudado 350.000 euros y que ha hecho facturas falsas por valor de 1.700.000 euros, pues no sé cómo le llamamos. ¿Eh? Le podemos llamar presunto delincuente. ¿Eh? Pues tendrás que poner presunto Sí, por tendré si que acaso. poner presunto, ¿no? Mm, Es decir, por si acaso. Pero es singular, ¿no? mm. O que este señor diga que él tiene una intuición por la cual cree que su chico, que había pedido ir rápido en estos temas para no perjudicar a su chica, pues le han alargado los procesos porque las órdenes vienen de arriba y como el artículo no sé cuántos de la Fiscalía dice que es un estamento Jerarquizado. jerarquizado, pues que él pues que no tiene pruebas, pero que opina que eso es lo que ha pasado, ¿no? No, como tiene el pelo blanco, puede Y permitirse. que como tiene el pelo blanco puede permitirse. Ante eso,
ninguna observación por parte del tribunal, o sea, ninguna. Ninguna observación de, mire usted, está usted, no sé qué, tal, tal, ninguna observación. Extrañísimo, ¿eh? Es decir, un tribunal en el que repiten muchas de las personas que en su momento, bueno, que el primer día ya cortaron a alguna gente y la dijeron que se sometiera a la pregunta en concreto y cosas por el estilo, y que les hemos visto actuar en otros juicios porque no en vano el del procés se dio públicamente y evidentemente allí nadie tenía ninguna posibilidad de hacer especulaciones ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? La cosa iba pim pam y pim pam. Bueno, el señor Rodríguez se ha permitido el lujo de decir que la Hacienda no ha permitido llegar a un acuerdo. ¿Eh? Mm. Entonces, es decir, es que no hay acuerdo, es que no hay acuerdo. Es que si tú superas la barrera de los 120.000 euros anuales y este chico, muchacho, lo ha superado en 2 ocasiones, no hay acuerdo. Es decir, hay denuncia y luego puede haber acuerdo. ¿Vale? ¿Me Mm. entendéis? O sea, es una mentirijilla, ¿no? Es una manera de expresarlo, ¿no? Que contiene dos mentirijillas. Una primera, que tú no puedes hacer un acuerdo con la inspección de Hacienda si tu cantidad llega a determinadas cantidades, porque Hacienda necesariamente tiene que denunciar. Y una vez se ha producido la denuncia, sí se puede llegar a algún tipo de acuerdo en el proceso. Y en segundo lugar, porque no es Hacienda quien ha roto ese proceso, sino que ha sido el abogado del susodicho, del ciudadano ejemplar, el que se ha salido de la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? A partir de todo el número que han montado, de toda la historia que han montado. Bien, este muchacho, ahora no me acuerdo del apellido, Amador González. sí, O González, González Amador, perdón. González González Amador, Amador. González sí. Amador. González Amador ha llegado a mentir al respecto de su relación con Ayuso, que yo no sé Ayuso cómo se habrá quedado. Porque pues según él, cuando empezó a defraudar, no tenían una relación amorosa, ¿no? En otro momento ha dicho que él ha intentado hacer determinadas cosas justamente por esa relación amorosa y porque iban a por su chica, ¿no? Que ha sido toda un novelón, todo un teatro ahí de defensa de mi pareja, una cosa de estas que ya no se llevan, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. ¿Por qué razón? Porque una cosa es el año en que tú cometes el delito y el otro es el año en que tú planteas la declaración a Hacienda y por lo tanto Hacienda puede conocer tu delito, o no. Se le puede pasar, que en algunos casos ya sabemos que se les pasa, o conocerlo. Y resulta que desde la primera declaración fraudulenta, que es en 2021, este chico, según la prensa del corazón, que entonces era un técnico sanitario, con un dúplex, que es lo más normal para un técnico sanitario, que tú eso sabrás mucho, que Mm. un técnico sanitario puede tener un dúplex tranquilamente, pues ya estaba ahí. Es decir, que ya formaban pareja, no sé en qué momento, o sea, en qué estadio de su relación, pero ya estaba ahí, ¿no? Y tampoco ha pasado nada, es decir, tampoco se ha observado nada al respecto. Y la otra es cuando él dice, nuevamente, cuando él dice que el pacto de conformidad que podría haber con la inspección ha sido cortado desde arriba, ¿no? Y claro, bueno, Que han sí, venido órdenes de que han arriba. venido órdenes de arriba que han cortado ese posible pacto de conformidad. Volvemos a repetir lo de antes. A él se ha retirado el pacto de conformidad. Él le ha dicho a sus abogados que no siguieran por ese camino y no solamente eso, sino que ha interpuesto este proceso en el cual estamos, entre otras cosas, que ha
lógicamente paralizado todo el, todo el proceso sobre él, con el objetivo pues, que yo creo que tiene y que os explicaré al final. ¿Vale? Entonces, pues aquí hay mucho teatro, teatro puro teatro que decía Paquita la del barrio en una de sus canciones, ¿no? Que es, pues eso, pues que Mar puede hablar, el señor Rodríguez puede hablar de intuición o de deducción y en cambio a otros testigos pues se les obliga, que Mar puede decir cosas así como es que un mensaje de Twitter no es una declaración, estoy leyendo textualmente, no es una declaración legal. ¿eh? Es decir, estamos en un juicio a un fiscal general por un supuesto mensaje de Twitter y un Twitter del señor Rodríguez no es una declaración legal. O en el momento en que dice, y nadie le dice nada, que las conversaciones que él tiene con un periodista que él cree que es del plural, pero que luego se da cuenta que es del diario.es, fueron a las 21:50 y esas no son horas de llamar a nadie, y tiene una conversación por WhatsApp, y el periodista demuestra que él se presentó como periodista del diario.es. Eso va ahí como bueno, como que tú y yo nos estamos tomando unas copas en un bar y tú me cuentas eso y yo me río, jajaja, jajaja, qué bien. Nadie del tribunal se pone nervioso, le dice conteste exactamente a lo que tiene que contestar, a lo que le están preguntando, que usted respondió o no respondió o alguna cosa por el estilo. O, por ejemplo, dice sobre ese mismo periodista, bueno, es que tengo muchas cosas que hacer antes de contestar a un periodista de izquierdas que son muy pesados y tal, ¿no? Bueno, pues tampoco hay ninguna advertencia al respecto, ninguna llamada al orden, ni por qué le llama usted a este periodista izquierdista, por qué dice que es un pesado, pues nada, eso forma parte de la tref, ¿no? Parece ser, de las cosas. Y respecto de Haga, por poner las siglas de González Amador, bueno, pues ese dramatismo que él ha puesto de que el fiscal general dirigiéndose a él, además, en una cosa seguramente teatralizada y preparada con su nuevo abogado, con el que le lleva este caso, vamos, que es un experto en estas cosas, el Menda del Flequillo, que le veréis muchas veces acompañando a personajes tan siniestros como él en los altos tribunales, es decir, experto en este tipo de cosas, de uno de los grandes gabinetes y caros gabinetes de Madrid, pues él puede acusar al fiscal general de haberle convertido en el, no te lo pierdas, el delincuente confeso del Reino de España. Pim pam. O sea, que no me pongo cualquier título, se me pongo el delincuente confeso del Reino de España y tampoco pasa nada. O dice el fiscal general me ha matado socialmente y tampoco nadie advierte a la persona que está diciendo algo por utilizar una expresión de ese tipo. O, por ejemplo, él dice que le ha dejado en la ruina y precisamente él está retrasando, y sobre eso volveré, todos los otros dos procesos que tiene abiertos porque tiene viajes a los Estados Unidos para sus negocios. ¿En qué quedamos? ¿Estás arruinado? ¿Tienes cosas en los negocios? ¿Quirón te ha dejado? Quirón no te deja, hombre, por favor, ¿cómo te va a dejar Quirón por ahí tirado con la cantidad de negocios que has hecho con ellos, ¿no? Y por último, ya esa soflama final que, volviéndolo a comparar, ya sé que no es lo mismo, pero volviendo a comparar porque es la misma sala, con el tema del el procés. En el procés no le dejaron a nadie hacer con la venia señoría, tengo un último deseo que expresar aquí, ¿no? Y en este caso sí, y ese planteamiento ha sido aquel que es o me voy de España o me suicido, ¿no? Que por lo menos ahí sí que hubo una respuesta del presidente
mm, porque ya me imagino que ya le dijeron, joder, este chaval se nos está pasando ya con el teatro, ¿no? Que le dijo, mire usted, ninguna de las dos cosas y consulte a su abogado, ¿no? mm, Bueno, ¿por qué estamos asistiendo a ese teatro? ¿No? Reflexionemos un poco. Pues porque todo el proceso es un puro teatro, ¿no? Es decir, desde mi intuición también, que también tengo el pelo blanco y menos que Miguel Ángel Rodríguez, desde mi momento, no es cierto nada de lo que él ha dicho, de que él le dijo a Díaz Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez, esto es un tema mío, no os metáis porque os van a liar con este tema y tal, ¿eh? Sino que yo creo que pasó todo lo contrario. Es decir, en el momento en que este muchacho explica, pues mira en qué lío estoy metido, que ahora tengo Hacienda encima, alguien en ese grupo opina que, mira qué hecho yo, nos hemos encontrado para denunciar a Perro Sánchez y a todo y al gobierno actual que controla la fiscalía y todo lo demás. Y cuando se produce ese desmentido por parte de la fiscalía, se encuentra el momento oportuno para entrar en una campaña para hacer dos cosas, yo creo que dos cosas fundamentales. Una, entrar en una campaña que ha durado hasta ahora y que seguirá durando mientras que dure el juicio y seguirá durando hasta que no haya sentencia, en la cual tratas de demostrar mediante este gobierno aquí no hay división de poderes, que este gobierno controla la fiscalía a través de la Fiscalía General y que por tanto son ellos los que están imponiendo determinadas normas y tal, y que este era un buen hombre y que tal, y que se le ataca porque es quien es decir, o porque duerme con quien duerme, o porque vive con quien vive, etcétera. Y la segunda cosa, que no es menor, es porque si por casualidad el fiscal general del Estado es declarado culpable, no solamente vamos a tener un Cristo monumental a nivel de que toda la derecha se va a entrar encima, se va a echar encima del gobierno, ya esta vez ya no va a pedir la dimisión del fiscal general, sino la dimisión de todo el gobierno que lo ha estado defendiendo hasta ahora, sino porque él se va de rositas. Es decir, los dos casos que le quedan, su abogado va a poder defender entre ellos que el Tribunal Supremo ha decidido o ha sentenciado que haya habido una actuación contra él, que con toda la buena voluntad del mundo quería pagar y tal, y que entonces ha sido una operación política. Es decir, se trata de demostrar que es una operación política en el doble sentido, ¿no? Por un lado, de ayuda a Ayuso y compañía, ¿no? Porque Pedro Sánchez es muy malo y no la quiere ver y todo eso, es su rival política, ¿no? Cuando ella dice que me considera su rival político, ¿no? Que yo creo que Feijóo debe estar contentísimo cada vez que dice eso. Y por otro lado, pues la manera que este hombre se puede salvar de la segunda parte y ahí entenderíamos también todo lo que han estado haciendo sus abogados y él mismo por retrasar los otros dos procesos que tiene abiertos y quizás lo que no entendamos también es por qué unos jueces son tan lentos y permiten tantas cosas y otros, como el juez Hurtado, a pesar de que se le diga que no hay materia, pues sigue para adelante con el tema y lo lleva ante el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿eh? Y por último, la última reflexión al respecto es que yo creo que el Partido Popular está jugando cada vez más con fuego, ¿eh? Si nos da tiempo hablamos algo del País Valencia y si no ya lo conocéis bastante, ya me dices que no, pero está jugando con fuego porque evidentemente no están poniendo en peligro el sistema capitalista, ¿no? El sistema capitalista en sí mismo, pero sí están poniendo en cuestión el régimen político en España, ¿eh? Ese régimen político que dicen defender. Entonces, lo que ha pasado siempre históricamente cuando fuerzas de derechas han puesto en cuestión sistemas democráticos burgueses
es que aparece el fascismo. Mm. Entonces, en la medida en que el PP siga por este camino de poner en cuestión todo lo que se mueve que no va en su dirección, a nivel institucional, me refiero. Es decir, cuando decía Valencia, decía pues por lo que está pasando ahora mismo en el Parlamento, ¿no? Por cómo proceder a esa sucesión de esa manera sin ir a elecciones, o lo que está pasando con el fiscal general, o otra serie de cosas que se han hecho y se están haciendo continuamente, la utilización, pues por ejemplo, el otro día por parte de Mazón del rey y la reina, ¿no? Al principio de su discurso. Es decir, todo este tipo de cosas tiene un peligro sustancial, ¿no? Y ese peligro sustancial es que quienes están detrás esperando muchas recompensas, pues decidan que este sistema democrático burgués se ha acabado, y que hay que pasar a otro. Y no es la primera vez en la historia europea que eso pasa por errores de la, digamos, de la derecha tradicional o llamémosla como queramos. Y no sé si me dejas más tiempo o ya hemos acabado o... Hemos acabado, no te puedo dejar más tiempo porque si no Vale, nos pues nada. echan. Yo sé que querías hablar del PP valenciano, pero No, lo harás nos otro va a día. dar tiempo, nos va a dar tiempo porque eso va a durar un poquito. Y además ahí sabéis mucho del PP valenciano. Yo quería hacer una Bueno, reflexión, pero bueno. bueno, si quieres hacer una reflexión de un No, minuto no. o dos, sí, si no, no. Bueno, la reflexión es simplemente que me parece, bueno, todo ha sido muy esperpéntico en la no dimisión, porque podemos llamarla así, en la no dimisión de Mazón, pero sigue siendo esperpéntico, como es que alguien puede dimitir de la presidencia de la Generalitat y no dimite de la presidencia del partido, y como esa misma persona que no hace esas dos cosas a la vez, por lo menos dice que él nunca ha tenido cálculo político con respecto a su posición, ¿no? Y cómo eso se permite, es decir, y cómo, como decíamos antes de entrar en antena, pues todo el mundo va teniendo cada vez más claro que quien va a imponer el, el, el nuevo gobierno en Valencia, si las cosas no se tuercen, que también podría ser que el cálculo fuera que las cosas se torcieran, va a ser Vox. Es decir, no va a ser las diferencias que pueda haber entre los alicantinos y los valencianos de PP, no va a ser las diferencias que tengan entre los valencianos si se ponen de acuerdo y la ejecutiva central del PP, sino que a lo mejor acaba siendo Vox por ese instinto de permanencia en el poder el que acaba imponiendo con qué presidente quiere negociar, con qué consejera de educación, con qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también es tremendamente peligroso. Muy bien, Emily, estamos de acuerdo. Así que, si estamos de acuerdo, acabamos. Lo dejamos aquí. Nos volvemos a oír si no pasa nada la semana que viene. ¿De Y acuerdo? mientras tanto, que haya salud. Que haya salud y que ya ha llegado un poquito el frío y yo qué sé, que hay que cambiar la ropa, Ujú. que la gente no se crea que puede seguir saliendo igual a la calle.